Ok, vamos a meternos de lleno a desarmar pieza por pieza de qué están hechos los personajes de ficción. Sí, desde esos héroes que admiramos hasta los villanos que la verdad nos fascinan. Todos toditos se construyen con los mismos elementos básicos. ¿A poco nunca se han puesto a pensar por qué nos emocionamos, nos enojamos o hasta lloramos por gente que, pues, ni siquiera existe? ¿Qué es lo que hace que un personaje se nos quede grabado mucho después de que se acaba la película o el libro? Justo esa es la magia que vamos a explorar hoy. A ver, empecemos por lo básico, ¿no? La definición de cajón. Un personaje es, en esencia, una creación. Alguien que un autor se inventó para que viviera dentro de una historia y que, con lo que hace, la historia se mueva. Y para que todo esto funcione, para que nos la creamos, hacemos una especie de acuerdo silencioso con el autor. Se le llama el pacto de ficción. Es como decir, ok, por un rato voy a olvidar lo que es real y voy a tratar a estos personajes como si de verdad existieran. Es la única forma de conectar de verdad con ellos. Y aquí viene algo súper importante, la diferencia entre una persona y un personaje. Miren, es sencillo. Una persona como Daniel Radcliffe existe en nuestro mundo, es de carne y hueso. En cambio, un personaje como Harry Potter solo existe en la ficción. Daniel es el actor, Harry es el papel que juega. Parece obvio, pero es la base de todo. Bueno, ya que tenemos claras las bases, ahora sí vamos a ver cómo se construyen. Pensemos en esto como si fuera el instructivo o la receta secreta para crear cualquier personaje, no importa de qué historia estemos hablando. Todo personaje, sin excepción, se sostiene sobre estos 5 pilares. Primero, un nombre, que es su identificador. Segundo, sus rasgos físicos, o sea, cómo se ve. Tercero, su personalidad, cómo piensa, cómo siente. Cuarto, una historia de vida, un pasado que explica por qué es como es. Y quinto, y súper clave, un propósito, algo que quiere, una meta que lo hace moverse y actuar. Ok, ya vimos cómo se arman. Ahora veamos cómo se organizan en la historia. Porque claro, no todos los personajes tienen el mismo peso ni hacen lo mismo. Se pueden clasificar según su chamba y pues qué tan complejos son. La primera pregunta que nos tenemos que hacer para clasificarlos es ¿qué tan importantes son para la trama? O sea, ¿qué tanto depende la historia de que ellos estén ahí? Y esto se divide básicamente en 3 niveles. Primero están los primarios, como Harry Potter. La historia gira completamente alrededor de él. Luego, los secundarios, como Hermione y Ron, que son importantísimos, pero la historia no es sobre ellos, ¿se entiende? Y finalmente, los terciarios, como los Dursley, que solo aparecen cuando la trama los necesita para algo muy específico. Vamos con la siguiente pregunta clave. ¿Cuál es su rol narrativo? O sea, ¿cuál es su trabajo dentro del pleito principal de la historia? Y aquí entra la dinámica más clásica de todas. El protagonista contra el antagonista. El prota, como Harry, es el que empuja la historia, el que quiere lograr algo. Y el antagonista, como Voldemort, es el que se le pone enfrente, el que le pone todos los obstáculos. Justo de ese choque nace la tensión. Y esto es lo más importante de este punto, como bien lo resume la frase que estamos viendo. Representan las fuerzas en conflicto dentro del relato. Tal cual. Sin ese pleito, sin ese choque, pues simplemente no hay historia. Ok, otra manera de analizar a los personajes es por su complejidad. ¿Son personajes con muchas capas o son más bien sencillos? Aquí la cosa se divide en 2, personajes redondos y planos. Un personaje redondo, como Harry, es súper complejo, tiene dudas, miedos, contradicciones, se siente como una persona real. En cambio, un personaje plano, como su primo Dudley, es mucho más simple, cumple una función y ya, no necesitamos saber mucho más de él. Y llegamos a la última gran pregunta para entender a un personaje. ¿Cambia o no cambia a lo largo de la historia? Esto nos da otros 2 tipos, dinámicos y estáticos. Un personaje dinámico como Draco Malfoy evoluciona, aprende algo, cambia su forma de ver el mundo. Pero un personaje estático como Voldemort se mantiene igualito de principio a fin. Sus ideas, sus metas, no cambian. Y ojo, ninguno es mejor que otro, simplemente cumplen funciones distintas. Entonces, después de desmenuzar cómo se construyen, qué papeles juegan y qué tan complejos son, llegamos a la pregunta del millón. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Cuál es el punto de diseñar tan bien a un personaje? La respuesta es increíblemente simple pero superpoderosa. El personaje principal es quien conduce la acción. No es alguien a quien le pasan cosas nada más. No, es el motor de la historia. Sus decisiones, sus deseos, eso es lo que hace que todo se mueva. Y para cerrar, queda una pregunta para la reflexión. De todos los personajes que han pasado por nuestras vidas, a través de libros, series, películas, ¿cuál ha logrado no solo entretener, sino de verdad cambiar una perspectiva sobre algo? Porque ahí, justo ahí, es donde vive el verdadero poder de un personaje inolvidable.